un legislador de Morena de infausta memoria, tanto que no tiene caso ni siquiera decir su nombre, dijo que Morena y el gobierno pretenden obradorizar el poder judicial, así como ustedes escuchan, y de ahí, bueno, pues se pueden desprender distintas vertientes sobre lo que significa ese término, que en primer lugar, por supuesto, se hace para enaltecer así a el gobierno de un solo hombre, al jefe del partido, al jefe del país, a quien tutela incluso la inteligencia de las demás personas, sobre todo, desde luego, de quienes le siguen y que con ese término también tratan de rendirle pleitesía, porque es el culto a la personalidad que requiere, que exige un tirano o una visión tiránica como la que tiene Andrés Manuel López Obrador del ejercicio del poder. Aquí en Etcétera les proponemos a ustedes definir el término obradorizar. Es cuando alguien defeca encima de instituciones, leyes o ideas para tratar de establecer un pensamiento único y junto con ello también una debacle catastrófica en el ejercicio de las políticas públicas. Es decir, llenar de excrescencias todo aquello que tiene que ver con la responsabilidad de gobierno y con lo que implica la posibilidad en política de dialogar con el otro. Obradorizar significa, entonces, llenar o intentar llenar de mierda al otro que no piensa como López Obrador. Llenar igualmente de dichas excrescencias la cabeza de quienes entonces, para seguir al presidente de la República, incluso se atreven a hablar como él, con los mismos sonsonetes, con las mismas imprecisiones y faltas de respeto a nuestro idioma, que el mismo Tlatuani se encargará incluso de decir que estas faltas de respeto al idioma, porque quien no habla bien no piensa bien, son en realidad términos que resultan válidos según él, porque representan al pueblo según él, porque entonces el pueblo es ignorante y no puede ser otra cosa más que ignorante según él. Y en efecto, en el país, obradorizar significa intentar hacer que un ministro sea electo en el cargo a través del voto y con ello obligarlo a hacer campaña en donde sus promesas están por encima de la principal responsabilidad que tienen las Supremas Cortes de Justicia, llámense como se llamen en su propia especificidad, en todo el mundo, que es velar, tutelar o garantizar, como ustedes quieran, la aplicación de la ley siempre en el entendido y con la correspondencia de respetar a la Constitución. Obradorizar también ha significado decir, por un lado, que habría que construir un sistema de salud pública como el de Inglaterra, como el de Dinamarca, como el de Noruega, en general ahí como los de los Países Bajos, cuando obradorizar ha significado falta de insumos básicos para la procuración de salud en los médicos. A propósito de ello, falta de incentivos en enfermeros que, teniendo muchos de ellos no solo la licenciatura, sino posgrados, no guardan ninguna posibilidad de acceder a mejores condiciones de trabajo de acuerdo con el IMSS del bienestar. Obradorizar en ese mismo ámbito significa que disminuya la vacunación como ha disminuido en nuestro país, que hayan muerto tantas personas como más de 500,000 de personas por enfermedades o situaciones atípicas, cuando sabemos que eso se asoció con la pandemia del COVID, y eso significó obradorizar, por no señalar que obradorizar significa falta de medicamentos para los niños con cáncer, falta de medicamentos para todos y cada uno de quienes saben que no miento, porque igual que yo somos usuarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, otros del ISSSTE, pero en el mismo problema nos encontramos cuando no existen estos medicamentos.
Y así nos podemos ir por distintas otras vertientes en donde lo que estamos viendo, viviendo y padeciendo y en estos momentos también denunciando, que vamos obradorizando o viendo cómo se obradoriza el país en el terreno del empleo, de la educación, de la salud, como he dicho, y en este caso sí pormenorizado, de la seguridad y de la violencia, y ya que hablo de seguridad, también empatarla con la que requieren los empresarios para sus propias inversiones en nuestro país. Obradorizar ha significado también entonces llenar de excremento nuestro intercambio público, porque cuando expresamos una opinión, un dato, una frase o simple y sencillamente un legítimo punto de vista contrario a el del gobierno actual, pues recibimos la tanda o la tunda digital generada por la estructura que para tal efecto opera el gobierno federal con enormes recursos. Por eso, frente a una situación como esta y esta definición que le hemos propuesto a ustedes, también les ofrecemos un antónimo de la palabra obradorizar. El antónimo de la palabra obradorizar significa democratizar para eficientar el ejercicio público, para también vivir en un contexto de democracia en donde no haya ningún santilbanqui como aquel legislador de ignota memoria, en donde se puede decir con la mano en la cintura que obradorizar significa, escuchen ustedes, diluir, porque eso es lo que significa en el fondo el poder judicial, para someterlo en la opinión y en la locura de poder en el que se haya envuelto el presidente de la República de un solo hombre, como es precisamente él, Andrés Manuel López Obrador.